del Centro de Estudios de Capacitación y Desarrollo, institución civil que está organizando este evento denominado Análisis y Diseño en Concreto Reforzado y Preesforzado. Doctor Miguel Ángel Torres Matos. El doctor Miguel Ángel Torres Matos es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un doctorado en Ingeniería Estructural en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Asimismo, es autor y coautor de artículos publicados en revistas indexadas y de divulgación. Ha realizado estudios del comportamiento sísmico de puentes y estructuras prefabricadas de concreto en la República de México. Es investigador del Centro Peruano-Japonés de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres, la única que existe en nuestro país. Es también catedrático de la sección de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Finalmente, es consultor nacional e internacional. Invitamos al doctor Miguel Ángel Torres Matos y le brindamos un caluroso aplauso. Buenos días. Vamos a empezar a hablar sobre estructuras de concreto prefabricado, y dentro de las estructuras de concreto prefabricado vamos a hablar sobre estructuras de concreto armado, pretensado y potensado también. Las aplicaciones que existen de este tipo de estructuras en muchos países, y que en nuestro país aún es renuente su entrada, su aceptación, su empleo, su divulgación. Hay muy pocos cursos, inclusive a nivel de antegrado y de posgrado, en el cual se trata ese tema que deberíamos nosotros ya no solamente estudiar, sino también de aplicar en la construcción de nuestra infraestructura. El siguiente, por favor. Entonces, los conceptos aplicables a la construcción de estructuras prefabricadas son principalmente estos cuatro sistemas, ¿no? Los sistemas de piso, que son las losas prefabricadas, que en nuestro país creo que es lo primero que se ha aplicado, ¿no? La empresa FIR es una empresa que construye sistemas de piso prefabricados. Esta empresa tiene origen en Nueva Zelanda. Luego, el siguiente sistema en el que se emplea sistemas prefabricados es en la fabricación de vigas para puentes, por ejemplo, vigas prefabricadas que por lo general son pretensadas. Luego se puede también hacer elementos de columna, que casi no es lo usual, en nuestro país no hay prácticamente nada de esto, y en elementos de muros. En elementos de muros, en muchos países del mundo, donde se hace investigación en mesa vibradora, en el cual son países que tienen alta sismicidad, se está empleando muros que son capaces de disipar la energía por la acción sísmica. Siguiente. Algunas ventajas que tiene el empleo de estructuras prefabricadas de concreto respecto de las estructuras de concreto convencionales son las siguientes, ¿no? Una de ellas es la rapidez. Por ejemplo, mientras que ustedes pueden encontrar estructuras de concreto armado vaciadas en sitio de las convencionales, tienen que esperar tiempos de semanas para
poder construir alguno de los elementos. Mientras que en sistemas prefabricados, la colocación de las piezas por lo general duran horas, ¿no? A lo más podrían hablarse de unos cuantos días, ¿no? Un par de días, no más. El control de la calidad, por ejemplo, de estructuras de concreto vaciadas en el lugar, en el sitio, es por lo general de menos calidad que una estructura prefabricada, debido a que las estructuras prefabricadas son hechas con moldes metálicos y son construidas a nivel del piso, donde el control de las dimensiones y las tolerancias son mucho más rigurosas que las que se hacen en obra. Por otro lado está, de alguna forma, el ser más amigables con el medio ambiente. Las estructuras que son prefabricadas usan un molde, por lo general, que dura mucho tiempo, ¿no? No se necesita de cortar árboles para hacer tablas de encofrado, ¿no? Luego, también nos ayuda pues a mitigar algunos problemas de índole social. Cuando ustedes tienen una obra colada en sitio, aparecen luego los trabajadores de construcción a pedir cupos, ¿no? Es un poco una cosa que ocurre en muchos países, por lo general en Latinoamérica, ¿no? Mientras que debido a la rapidez que sugieren las estructuras prefabricadas, pues estos problemas de alguna manera se evitarían. Siguiente, por favor. Ahora, ¿y por qué no son empleadas las construcciones, estructuras prefabricadas? Una de ellas es, por ejemplo, pues la inercia al cambio. En la ingeniería civil, cambiar de sistemas de construcción es muy complicado, somos muy renuentes al cambio, a la innovación. El tiempo también es otro factor, también en las experiencias observadas en terremotos en los que, debido a un mal uso de las estructuras prefabricadas, estas han mostrado un comportamiento deficiente. Pero no es que la estructura prefabricada sea mala, sino que el diseño no era el adecuado, porque recién se empezaba a tener experiencia sobre su comportamiento. Entonces, en un primer inicio, las estructuras de concreto prefabricadas fueron ideadas en países donde no habían terremotos. Entonces, en países donde hay terremotos de alta sismicidad, fueron adoptadas algunos de los conceptos de prefabricación de esos países donde no hay terremotos, y como consecuencia han tenido pues que observarse colapsos, ¿no? Pero eso muy bien puede ocurrir también con las construcciones convencionales. Muchos le echan, la culpa, un estigma a las conexiones en elementos prefabricados. Pero las conexiones fallan sin importar si son prefabricadas o no. Si es que la conexión tiene soldadura o si es deficiente el detallado de la conexión, así sea colada en sitio, este sería un punto débil. Claro que si la estructura es de las convencionales monolíticas y se hace un deficiente detallado de las conexiones, cuando falle no se le va a echar la culpa a la estructura convencional, se va a decir de que fue mal construida o se le va a responsabilizar al diseñador o a alguien, pero la estructura no. Pero si fallara una prefabricada, la culpable es la prefabricada. Bueno, hay otros puntos más, por ejemplo, la poca información sobre cómo diseñar y construir elementos prefabricados, la falta de interés de quienes estamos involucrados en el tema, el temor, etcétera, etcétera. Siguiente. Esto debería llevarnos un poco a la reflexión. En la industria del transporte, por ejemplo, en menos de un siglo, ¿cómo es que ha evolucionado el sistema de transporte? Si ustedes, por ejemplo, piensan en construcciones de albañilería, por decir algo, la albañilería tiene 15.000 años de existencia y casi no ha cambiado. Es como si estuviéramos en la época de las cavernas y hasta ahora seguimos usando albañilería. Entonces, miren cómo ha evolucionado la industria del transporte, ¿no? Bastante rápido. Siguiente. Y ni qué decir de la industria de la comunicación. Ahora, ¿quién no tiene un teléfono, un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente?
cuando hace menos de un siglo el teléfono tenía esas características con cables y era bastante más difícil comunicarse. Siguiente. Ahora, ustedes dirán que el prefabricado es un concepto nuevo. No es cierto, el concepto del prefabricado ya lo empleaban los incas. Sacsayhuamán es un ejemplo de la prefabricación. Claro que estos no eran elementos de concreto, eran rocas. Entonces, los incas lo hicieron en un tiempo corto. El concepto de la prefabricación, como se mencionó antes, tiene una de sus ventajas en el tiempo de ejecución, la rapidez con la que podemos construir. En este tiempo que nuestro país tiene alguna bonanza económica, deberíamos de aprovechar en poder construir la infraestructura que hace falta a nuestro país. Y este es un ejemplo que deberíamos de meditar. Siguiente. Ahora, las construcciones prefabricadas pues no solamente son para pequeñas construcciones, también se pueden aplicar a grandes edificios. De hecho se ha hecho. Este es un ejemplo del edificio Paramount de 39 niveles que está en una zona de alta criticidad en la costa oeste de Estados Unidos. Siguiente. Esto de acá es el estadio conocido como la Calabaza del Mundial 2010 en Sudáfrica, construida íntegramente prefabricada de concreto. Entonces, cuando ustedes se les hable de prefabricado de concreto, no piensen en estructuras que son de corta vida o de corta duración o que son desechables. Ese es otro estigma que también tienen las construcciones prefabricadas. Siguiente. Voy a mostrar por qué quizás los ingenieros o en la práctica se les tiene un poco de temor al empleo de prefabricado, ¿no? Siguiente. Esto de acá es una construcción prefabricada del terremoto de Armenia de 1988, en el que efectivamente era una estructura prefabricada que falló, pero eso falló porque en ese tiempo no se aplicó los conocimientos o el diseño apropiado en la conexión, el diseño de conexiones de elementos prefabricados, y obviamente se iba a fallar. Entonces hoy se sabe de que hay que tener en especial cuidado, no solamente en estructuras prefabricadas como les mencionaba, sino en las construcciones convencionales también, en el detallado de las conexiones viga-columna o a cara de columnas con las vigas. Hay que tener un especial cuidado ahí. Siguiente. Un contraejemplo a esto es lo que ocurrió en el reciente terremoto de Chile, bueno, en el anterior, en el de 2010, en el que las construcciones mostraron un buen comportamiento. Siguiente. Este de acá es un edificio construido en la zona que se le conoce como la zona industrial de Chile, ¿no? En el que esta foto corresponde al edificio después del evento del temblor del 2010. Siguiente. Ustedes pueden ver que en esta foto que la estructura no tiene ningún daño, está intacta. Entonces, esta zona fue construida más o menos de la siguiente forma. Las vigas fueron prefabricadas, los elementos sismorresistentes, los verticales, también fueron prefabricadas, y la zona que era colada en el lugar o vaciada en el lugar era el nudo. Siguiente. Entonces ustedes pueden mirar de que el nudo prácticamente no tiene daños, no hay daños visibles, y el terremoto de Chile fue el quinto terremoto más fuerte de la historia actual del planeta, magnitud 8.5. Y esto, pues como pueden mirar, funcionó muy bien. Siguiente. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los materiales, de lo que necesitamos conocer para poder entender cómo tenemos que diseñar. Tenemos que saber cómo funcionan los materiales. Tenemos que entender que
existe más allá de la ley de Hooke y que existe más allá del bloque rectangular de Whitney, para los que ya conocen diseño de estructuras de concreto. Siguiente. Esto de acá es una sección de concreto armado en el que la zona que está un poquito más claro es una zona de concreto confinado por los sunchos o estribos de la sección. No sé si me escuchan con claridad. Ok. Entonces, el concreto que está en el borde, que sería el concreto no confinado, que corresponde al recubrimiento del concreto, tiene una curva esfuerzo de deformación distinta que el concreto que está en esta zona, que está confinada. El confinamiento modifica la curva esfuerzo de deformación del concreto. Siguiente. Entonces, la curva pequeñita, esta de acá, es una curva del concreto no confinado, es del concreto que llega a una deformación del orden de las 3 milésimas, es decir, 0.203, que ustedes conocen del concreto convencional, el que indica el ACI. Entonces, la zona que está confinada tiene una curva modificada, que es esta curva más grandota de acá, esta está aquí. La capacidad de deformación puede